Bien, estamos listos ya, hermanos, para arrancar un servicio más. Hoy estamos estrenando mes, en este 5 de junio de este 2022, aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23, en Cartago, Costa Rica. Saludando a todas las personas que nos ven a través de nuestro canal y también a la iglesia que hoy nos acompaña aquí de manera presencial. Ya estamos listos, vamos a compartir mensaje a la luz de la palabra. Ya todo tiene un tiempo, dice la palabra en Eclesiastés. Ya alabamos, adoramos, ya los chicos se fueron para la escuelita, así es que vamos a entrar en el tiempo de la predicación. Así es que voy a pedirles, hermanos, que vayamos todos al Salmo 115. Busquemos todos el Salmo 115. Salmo 115. Y mientras usted lo busca, también animar a todas las personas ahí en el video. Usted está en su casa, busque una Biblia. Los versículos que se mencionen, búsquelos, anótelos, tome nota. El tomar nota siempre es un buen indicador de que uno está interesado en algún tema, ¿no? Cuando uno toma nota, es porque le interesa lo que se está hablando, ¿no? ¿Estamos, hermanos, todos? ¿No está, Randa? Salmo 115, vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice la palabra en el Salmo 115, hermanos, dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Padre, te damos gracias en este día. Gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, de no solamente tener acceso a tu palabra, sino de poder leerla, poder meditar en ella, Señor. Y por medio de la capacitación que nos das por medio de tu Santo Espíritu, el poder entenderla, Señor, y recibir por medio de ese entendimiento revelación, Señor. Te damos gracias por habernosla dejado, Señor. Te damos gracias por este lugar que tenemos para poder reunirnos, Señor, por el tiempo en que vamos a disfrutar de tu palabra, Señor. Por todo lo que hagamos, Señor, lo ponemos delante de ti. Queremos honrarte con cada cosa que hagamos, Señor, así es que lo hacemos para honrar tu nombre, Señor. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, gracias por la iglesia, y nos disponemos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a recibir el consejo de tu palabra, Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bien, hermanos, acabamos de leer una porción del Salmo 115, amén. Vamos, hermanos, todos. Salmo 115 termina con una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? A ver si estamos todos aquí. ¿Dónde está ahora su Dios? ¿Cierto? Recuerden, ¿dónde está ahora su Dios? Es una pregunta que no solamente está en el Salmo 115, también está en el Salmo 42 y por allá en el libro de Jeremías. Creo que también mencionaban algo de ¿dónde está tu Dios? Es una pregunta muy común, ¿no? Sobre todo en un sistema o en una sociedad en la que nos movemos que es bastante anticristiana, ¿no? Pero bueno, antes de entrarle al tema, bueno, el Salmo obviamente termina con esa pregunta. Varias veces hemos comentado aquí, hermanos, la importancia de hacerse preguntas, ¿cierto que sí? O sea, es una buena técnica de aprendizaje, lo hemos dicho muchas veces, nada más se lo repito, porque una pregunta genera ¿qué? Una pregunta genera una respuesta, la respuesta genera, a ver si estamos todos alineados, una pregunta genera respuesta, la respuesta genera información, la información genera conocimiento, y el conocimiento después te puede generar ¿qué? ¿Qué sigue después del conocimiento? Entendimiento. Amén. Entonces, mire, todo lo que tiene que pasar para que uno tenga entendimiento, ¿no? Hacerse preguntas. ¿Cómo aprenden los niños? Haciéndose preguntas, ¿no? Lo importante es que uno se las haga. Ahora, alguien podría decir, pastor, ¿todas las preguntas son buenas? Pues hay preguntas que son mejores que otras, pero ninguna pregunta sobra, ¿no? Lo que pasa es que uno sí debería ver de quién viene la pregunta, porque muchas veces, sabiendo de quién viene la pregunta, uno puede darle como una dimensión o dimensionar la calidad de la pregunta, ¿no? Entonces, bueno, obviamente hay muchas preguntas en la Biblia, hay muchas preguntas que Dios le hizo al hombre,
Hay muchas preguntas que el hombre le hace a Dios y hay muchas preguntas que nos hacemos entre nosotros, ¿no? Por ejemplo, algunas preguntas que Dios rápidamente le ha hecho al hombre. Recuerde, nada más, todo esto ya usted lo sabe, lo hemos visto antes. Recuerda que él le preguntó a Adán, ¿dónde estás? ¿Se acuerdan? Le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Después le preguntó a Eva, ¿has comido del árbol que te mandé que no comieras? Preguntó a Eva. Después él se preguntaba, ¿qué maldad hallaron en mí que se alejaron de mí? ¿Se acuerdan? Cuando él decía, pero yo qué le he hecho a esta gente para que me dejen, me dejaron a mí, que soy fuente de agua viva y se construyeron cisternas rotas. ¿Se acuerdan de eso? Preguntas que él se hacía. ¿Dónde está tu hermano? Le preguntó él a Caín, ¿no? ¿Dónde está tu hermano? Le preguntó a Caín. Entonces hay varias preguntas. Jesús hizo preguntas también. ¿Quién dice la gente que soy? Le preguntaba a sus discípulos. Le preguntó a sus discípulos también, ¿ustedes también quieren irse? ¿Se acuerdan? Por allá en el capítulo 6 de Juan, cuando él comenzó a predicar y la gente decía, dura es esta palabra, ¿quién la resistirá? Y la gente comenzó a irse. Entonces le preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes qué? ¿También se van a ir? Y entonces ellos dijeron, hubo una respuesta ahí que todos la conocemos, ¿no? ¿Cuál fue? ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? ¿Dónde está vuestra fe? Le preguntaba cada rato el Señor a los discípulos. ¿Por qué me dicen Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Qué quieres que te haga? Le dijo el Señor, ¿a quién? ¿A quién? Al ciego Bartimeo. ¿Qué quieres que te haga? ¿Tú me amas? Le preguntó el Señor, ¿a quién? A Pedro. Entonces, mire, muchas preguntas, ¿no? Hay preguntas de Dios para el hombre, hay preguntas del hombre a Dios. ¿Cuáles preguntas hay de Dios del hombre a Dios? Por ejemplo, ¿acaso soy yo el guarda de mi hermano? Le preguntó ¿quién a quién? Caín a Dios, ¿cierto que sí? ¿Cuántas veces debo perdonar? Le preguntó ¿quién a quién? Pedro al Señor, amén. Entonces hay preguntas del hombre a Dios, ¿cierto? Pero hay preguntas que nos hacemos entre nosotros y entre esas está la que acabamos de leer. ¿Dónde está tu Dios? Se dirán las gentes, ¿dónde estará ahora su Dios? ¿No? Es una pregunta sobre la cual vamos a estar meditando en este día en particular, ¿no? Bueno, es una película, ¿qué estaré pensando? Es una pregunta que por general viene de terceras personas y esas personas se caracterizan por algo, ¿no? No son muy ligadas, digamos, a todo lo que es el tema de Dios, no tienen una relación sólida con Dios, porque si la tuvieran, no la harían. No es una pregunta para un verdadero y genuino hijo de Dios. Es una pregunta que por general viene de gente que no tiene su relación con Dios, pero al ver lo que otra persona que sí tiene su relación con Dios está pasando, entonces viene como a querer echarle carbón, o ¿cómo le llama eso? Leña al fuego, ¿no? ¿Y dónde está tu Dios? Entonces es por general preguntas que vienen de gente, de terceras personas, o inclusive puede venir de nosotros mismos, ¿ah? Podemos estar pasando muchas veces por situaciones que nos lleven a preguntarnos, ¿dónde estará Dios? Amén. Recuerde que la duda no es pecado, o sea, se vale tener duda, ¿no? El problema es cuando uno se queda sembrado en la duda, porque una duda que no es aclarada tiende a convertirse ¿en qué? ¿En qué? Pues puede ser pretexto, pero cuando tú tienes una duda y no la aclaras, Miguelito, esa duda va creciendo y ya te va generando incredulidad, ¿no? Déjate creer. Cuando uno comienza a dudar de alguien, y si esa duda que uno tiene de esa persona lo lleva a dejar de creer en esa persona, ¿cierto que sí? A desconfiar. Entonces, puede venir de nosotros mismos también, y generalmente esas preguntas, casi nunca, yo diría que nunca, pero digamos que casi nunca vienen ese tipo de preguntas cuando nosotros estamos bien, ¿cierto o no? Si estamos en abundancia, si estamos felices, nadie se va a preguntar, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Entonces es una pregunta que por general viene cuando estamos atravesando algún momento de ¿qué? De adversidad, ¿no? De angustia. Entonces eso es bueno que lo tengamos ahí presente, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos bien, pues la gente que no tiene su relación con Dios o nosotros mismos, ¿qué nos preocupa dónde está Dios? Estamos bien, ¿no? Porque acuérdense que en medio de la bonanza es muy fácil estar uno contento y todo ese asunto y tranquilo, sin preocupaciones. El tema es mantener la confianza en medio de la adversidad. Por eso es que la prueba es algo que nos sirve a nosotros, ¿para qué? Para medir de qué estamos hechos. ¿Qué es lo que realmente hay en nuestro corazón? Te he traído al desierto, ¿para qué? Para saber lo que había en tu corazón. Amén.
De eso es que se trata, ¿no? Entonces, ahora, que la pregunta venga de terceros no debería sorprendernos, ¿no? Pues hay gente que no tiene su relación con Dios, es gente que no confía en Dios. Entonces, acuérdense que cuando una persona está desanimada, está desentendida de algún tema, si esa persona se mantuviera en esa condición, pues allá él, con su problema, ¿no? Pero generalmente una persona que está desanimada siempre trata de desanimar a los demás también. ¿A sembrar qué? Cizaña, ¿se acuerda? Sembrar cizaña, de discordia, ¿no? Entonces, cuando venga de tercero, pues es entendible. No se justifica porque el hecho de decir, ¿dónde está tu Dios? Eso es caer ya como a intentar a Dios, ¿no? Eso no está bien, eso es pecado a la larga. Entonces, es entendible, no justificable, porque el pecado no se justifica, pero uno puede entender que esas personas se pregunten, ¿dónde está tu Dios? Porque no tienen una relación con Él. Ahora, el problema es cuando la pregunta viene de nosotros mismos. Ahí es donde hay un problema, ¿no? Que nosotros digamos que tenemos una relación con Dios y haya cabida para ese tipo de interrogantes, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que analizar. Ahora, ¿qué es lo que motiva a que la demás gente o uno mismo se haga esa pregunta? Por lo general, el silencio de Dios, ¿no? Cuando uno clama a Dios por algo y Él no responde, pues uno tiende a pensar, o la gente, ¿dónde está tu Dios? El pueblo de Israel, cuando estaba estaba esclavo allá en Egipto, 400 años, ¿se acuerdan? Fueron 400 años de ¿qué? De silencio. ¿De parte de quién? ¿De parte de quién? De Dios, ¿cierto? ¿Qué era lo que decía el pueblo? El Señor se ha olvidado de nosotros. ¿Dónde está lo que Él prometió? Dios no oye nuestro dolor, no, es ajeno a nuestro dolor, ¿me entienden? Entonces, generalmente, ese tipo de preguntas se da cuando uno no tiene respuesta o hay un silencio de Dios. Pero si uno tiene la información, recuerden lo que hablamos la vez pasada de la confianza, ¿no? De la paciencia. Cuando uno tiene la información, uno no depende de si Dios responde o no, porque uno sabe que Él responde ¿a cuándo? A su tiempo, ¿no? Y siempre le pongo el ejemplo de la canción de Dani Berríos, de que cuando Dios no habla es porque está ¿qué? Cuando Dios está en silencio es porque está trabajando, y todo eso que ya nosotros sabemos. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, obviamente, la mayoría de los que decimos que creemos en Dios, no necesitamos que Él esté hablando constantemente para saber que Él está ahí, porque tenemos la información. Eso lo tenemos claro, ¿no? Amén, hermanos. Porque ¿quiénes son los que dice la palabra que dicen que no hay Dios? ¿Quiénes? Los necios, ¿cierto que sí? Dice la palabra que dice el necio, ¿qué? En su corazón que no hay Dios. Tendría que ser uno muy necio para creer que no hay un Dios. ¿Qué es un necio? ¿Ustedes saben qué es un necio? Yo les tengo la definición. Bueno, dice David que una persona falta de Dios, sí, se necesita ser necio para hacer falta de Dios, pero hay gente con Dios que son necios. Amén. Entonces, ¿qué es un necio? Voy a darles una definición clásica. Mire, un necio es una persona imprudente o aquella que discute en hacer o afirmar algo que ya se le demostró que es erróneo. Eso es un necio. Cuando usted le ha demostrado a alguien que eso está mal, como lo estás haciendo no está bien, pero insiste en que así debe ser, necio. Una persona que dice que no hay Dios, cuando para donde miremos, dice que la misma creación da testimonio de la gloria, de la magnitud del Dios que tenemos. Entonces se necesita ser muy necio. Por eso es que la Biblia dice el necio en su corazón que no hay Dios. Amén. ¿Estamos claros, no? Son los necios, porque realmente es absurdo. ¿Se acuerdan cuando vimos aquí el seminario del diseño inteligente y toda esa cantidad de cosas que es incauto? Es una necedad creer que todas las cosas se crearon solitas y que la maravilla de la naturaleza viene de la nada. Bueno, todo lo que ustedes ya saben, ¿no? Realmente necesita ser muy necio y muy insensato, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, en esto, a donde vamos nosotros a esa pregunta, ¿de dónde está tu Dios? Porque básicamente lo que alimenta esa pregunta era lo que estamos hablando, es como la desconfianza, como la desesperanza, como la falta de fe, ¿no? Porque recuerde, hermano, que una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Es diferente, ¿no? Creer en Dios es muy fácil, porque dice la Biblia que hasta ¿qué? Que hasta los demonios creen en Dios y tiemblan, ¿no? Entonces creer en Dios es muy fácil. Basta con ver, y como decíamos ahora, que uno no sea necio y uno diga, sí, tiene que haber un Dios. No se necesita haber nacido de nuevo para creer en Dios. ¿Amén o no? Porque ustedes lo acaban de decir ahorita,
Hasta los demonios creen en Dios. ¿Se acuerda del Gadareno cuando el Señor llegó y lo vio de lejos y le dijo: Jesús, Hijo de Dios, ¿por qué has venido a atormentarme? Entonces, los demonios creen en Dios. ¿Acuerdan también ese episodio de aquellas personas que se encontraron con un endemoniado y que les decía: en el nombre del Cristo que predica Pablo te ordenamos que salgan? ¿Se acuerdan? Que los demonios vieron a la persona y le dijeron, yo me imagino a los demonios así como recostados diciendo: a ver, a Cristo conocemos y a Pablo también, pero a ustedes no los conocemos. Entonces imaginen los demonios diciendo: a Cristo conocemos. Entonces yo no necesito haber nacido de nuevo para creer en Dios. Entonces creer en Dios es muy fácil. Amén. El tema es creerle a Dios, ¿no? Que es otra cosa muy diferente, hermanos. Hay mucha gente realmente que cree en Dios. Eso no. Entonces, cuando alguien cree en Dios, no crea que ya uno la hizo. Está bien, por ahí empieza todo. Pero tenemos que llegar al nivel de creerle a Dios. Porque creerle a Dios implica ¿qué cosa? Conocerlo. Creerle a Dios implica conocerlo. ¿Por qué? ¿Ustedes se acuerdan de ese principio que manejamos en la iglesia? Que si uno conoce a la persona, ¿qué pasa? Uno entiende su obra. Entonces, cuando usted conoce a una persona, usted sabe por qué la persona hace lo que hace y por qué esa persona no hace lo que uno cree que debería hacer. ¿Amén o no? Entonces, creerle a Dios implica conocerlo. Y conocerlo, ustedes están cansados de escuchar qué necesita uno para conocer a alguien, ¿no? Caminar con esa persona, compartir, dedicarle tiempo, todo. ¿Amén? ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces, creerle a Dios implica obviamente compartir, ¿no? Porque, recuerde, si la conocemos, entendemos lo que hace. Hay un ejemplo en la Biblia que muestra aquello de que no es lo mismo creer en alguien que creerle a alguien, ¿no? Eso está en el libro de Lucas. Voy a ir yo a Lucas, si quiere anote la cita nada más. Es una historia conocida. En Lucas 24, que es la historia de las personas de Emaús. ¿Se acuerdan de Emaús? ¿Han escuchado esa historia o no? Lucas 24, 13. Anote la cita nada más. En Lucas 24, 13, este episodio ya había pasado lo de la crucifixión y todo. Entonces, yo me imagino a esos dos muchachos caminando hacia Emaús, que venían ya de todo lo que había pasado de Getsemaní y todo eso. ¿Ustedes se acuerdan cuando éramos católicos, los que éramos católicos, cuando uno iba a las procesiones y cuando ya se acababa todo, que ya uno iba de regreso a la casa, ¿no? Ya después de que pasó lo que pasó. Estas dos personas que se mencionan aquí, porque dice la palabra en Lucas 24, 13, dice: y aquí dos de ellos. ¿Dos de quiénes? Dos de los discípulos, ¿no? Porque acuérdense que el Señor tenía muchos discípulos. Los 12 era el círculo más cercano, pero habían hasta 70 discípulos, ¿no? Entonces aquí dice: y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conocieran. Y entonces les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿y qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús el Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Mire, están hablando de Jesús el Nazareno, ¿no? O sea, ellos creían en Jesús, porque lo vieron lo que él hizo, ¿cierto? Entonces, que creían en Jesús, no hay problema, esa es la parte fácil, amén. Y entonces él les dijo: ¿qué cosa? Bueno, dijeron de Jesús de Nazareno y todo eso. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día y esto no ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, los que antes del día fueron al sepulcro. Bueno, le cuentan ahí de que sí, que fueron al sepulcro y no este. Pero bueno, el caso es que ellos iban tristes, ¿no? ¿Por qué? Es que Jesús y todo lo que habla ahí, grande en palabra, hizo señales y de todo, creían en él. Amén. Pero imagínate, le decían a él que nosotros creíamos que él era el Mesías. Nosotros creíamos que él era el que iba a venir a redimir a Israel. Y además,
dijo que iba a resucitar el tercer día y hoy es el tercer día y no ha pasado nada. Entonces creían en Él, pero no le creían a Él. Pusieron en duda que Él hiciera lo que realmente iba a hacer. Y eso que caminaron con Él y lo vieron con Él. Entonces creer en Dios es muy fácil, hermanos. Creerle a Dios, ahí es donde está el detalle, ¿no? Creer que Él va a hacer las cosas que dijo que va a hacer. Y para eso, ¿qué necesitamos? Conocer esas cosas. Y es una cuestión ¿de qué? De fe. El asunto es de fe, ¿no? Amén. Entonces, imagínense, dos cosas tenían en duda ahí. Que Él dijo que era el Mesías y no era. Que iba a resucitar y ya no ha resucitado. Y eso que el Señor les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre pase por todo eso, al tercer día resucitará. Y entonces, ¿qué va a pasar? Yo los voy a esperar, ¿dónde? En Galilea. Los voy a esperar en Galilea. Pero no le creyeron. No le creyeron a Él. Sí creían en Él porque sabían que vino e hizo lo que tenía que hacer. Entonces, ¿cuántas cosas hay aquí escritas, hermanos? Que por más que están aquí escritas, mucha gente no termina de creerlas. Amén. Creen en Dios. Hasta el diablo cree en Dios. El problema es creerle a Dios que lo que está aquí escrito, Él lo va a hacer. ¿Cuándo? A su tiempo. Por eso es que dice que el concepto de fe, ¿se acuerda? La certeza de lo que me espera, ¿no? Cuando uno tiene la información, uno tiene certeza de lo que le espera, y no solamente de lo que le espera, sino cuándo. ¿Amén o no? Bien, entonces ese es un ejemplo ahí nada más de lo fácil que es creer en Dios, pero lo difícil que es creerle a Dios. ¿Estamos, hermanos, o no? Bueno, siguiendo con este tema, ¿no? De ¿dónde está tu Dios? Que es una pregunta que generalmente surge, como les decía ahorita, en momentos de angustia, en momentos de adversidad, en momentos en que uno está atravesando situaciones que no son muy amigables. Mucha gente se las hace a uno con buenas o malas intenciones, solo ellos sabrán. Pero el problema cuando uno se la hace, que no debería ser de un digno hijo de Dios hacerse ese tipo de preguntas. Entonces vamos a ver en la palabra dos ejemplos también de este tipo de situaciones, ¿no? Uno está en el libro de Jueces. Si quiere vaya al libro de Jueces conmigo, allá al principio. Jueces capítulo 6. Porque recuerden, muchas veces no es que uno ande con una pancarta diciendo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? O que la gente ande con una pancarta diciendo, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Sino que hay actitudes y otro tipo de comportamientos o de cómo afronta uno algo que le hace pensar que uno se está preguntando eso, ¿no? Perdón. Entonces, miren que aquí en el capítulo 6 de Jueces, cuando el Señor llamó a Gedeón, ¿perdón? 6:11. Jueces 6:11. Cuando el Señor llama a Gedeón. Dice la palabra en Jueces 6:11, dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Recuerden que ellos estaban ahí, los madianitas generalmente los tenían a ellos asolados, ¿no? Y cada rato iban y le robaban todo lo que ellos recogían. Entonces lo que ellos recogían lo arreglaban, lo guardaban y lo escondían, porque estaban sitiados, ¿no? Entonces en eso andaba Gedeón. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Mire, ese concepto que tenía, por lo menos de Gedeón, varón esforzado y valiente, cuando ellos estaban ahí era escondiéndose, ¿no? Pero bueno, la intencionalidad de Dios es que nosotros somos, ¿qué? Esforzados y ¿qué? Valientes. La intencionalidad de Dios dice que el pueblo de Él no miente. Amén. Pero bueno, el caso es que ese fue el saludo del ángel a Gedeón. Y entonces Gedeón le respondió, ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? ¿No nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? En otras palabras, ¿qué se estaba preguntando Gedeón ahí? ¿Dónde está Dios? Él no lo dice, pero basta con que uno decir, bueno, si Dios existiera, cada vez que una persona diga, es que si Dios existiera, no dejaría morir tanto chiquito de hambre, no habrían guerras, no habría una cantidad de cosas, ¿no? Esa persona en el fondo se está preguntando, ¿dónde está Dios? Y si esa persona es cristiana, grave error, ¿no? Preguntarse eso, porque eso está dando una idea de su cristianismo. Y si es una persona de afuera,
podemos entenderlo, mas no justificarlo. Amén. Es lo que se está preguntando. Entonces, eso es lo que se está preguntando Gedeón ahí. ¿Dónde está Dios? Porque si Dios estuviera con nosotros, ¿por qué estamos aquí escondiéndonos y vienen y nos roban todo lo que tenemos, no? Ahora, ¿qué era lo que le faltaba a Gedeón ahí? Información, ¿no? Porque ya el Señor lo había dicho. En Josué 21:43, nada más se lo leo, anote la cita. Dice, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella, y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra en todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, porque todo se cumplió. Todo se cumplió. Ahora, el hecho de que Gedeón y toda esa gente, acuérdense que el libro de Josué, ya lo hemos hablado varias veces, que en el libro de Josué hay una demostración de un pueblo caminando en obediencia, y el Señor los llevó a la tierra prometida y les entregó todo lo que acabamos de hablar ahí, y cumplió todo lo que había dicho. Ya en el libro de Jueces, como no había rey, la gente hacía lo que le daba la gana, ¿recuerdan? Y entonces estaban bien, estaban mal, estaban bien, estaban mal. Cada que estaban mal clamaban a Dios, le mandaban un juez, y cuando ya medio componían el camino volvían a las mismas. Entonces lo que estaba atravesando exactamente en Gedeón, pues no era otra cosa, no que Dios no hubiera cumplido lo que había prometido, sino que el pueblo se había salido de aquella promesa que había hecho de sujetarse y amoldarse a lo que Dios les había establecido, ¿no? Eso lo sabemos. Muchas veces dice que la insensatez del hombre, ¿qué pasa? Tuerce su camino, y entonces su corazón se levanta en contra de Dios, porque qué fácil es echarle la culpa a Dios de todo, ¿no? Entonces, todo se había cumplido. Leí ahí en Josué, el Señor siempre responde, amén. El Señor siempre cumple. Lo que pasa es que la gente en general, ante la primera adversidad, lo que hace es que impacientarse. ¿Se acuerdan lo que es impacientarse? ¿Qué es impacientarse? Perder la paciencia, ¿no? ¿Y cuándo pierde uno la paciencia? Cuando deja de tener esa información que te genera paz. ¿Se acuerdan? Paciencia. Conocimiento que te genera paz. Entonces, cuando uno deja de tener información de Dios y dar cabida a otro tipo de información, pues pierde esa paz. Entonces se impacienta. Y cuando uno se impacienta, comienza a protestar. Y en medio de esa protesta, se va alejando del camino, ¿no? Eso lo tenemos ya completamente claro. ¿Estamos, hermano, o no? Entonces, ¿perdón? Sí, entra uno, ahorita lo vamos a ver, y entra uno ya a exigirle a Dios, ¿no? Mire, por ejemplo, lo que decía Gedeón: no nos sacó el de Egipto, ahora nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de estos madianitas. El Señor no hizo eso. Él los entregó a una tierra prometida. Es más, adiestró sus manos para la batalla, los cuidó en el camino, y les dijo, bueno, aquí hay muchas tierras para conquistar, conquístenlas. Todos se los puso ahí. Pero ahorita ya, ante la primera adversidad, por portarse mal, dice, es que Dios me ha abandonado, es que Dios no oye mi oración, Dios no me escucha. Amén. En otras palabras, ¿dónde está Dios? ¿Estamos, hermanos, o no? Ese es un ejemplo. Ahora hay otro, más adelante en el libro de Habacuc. En el libro de Habacuc, capítulo 1, vamos a ver por un lado, Habacuc 1:1, hay una protesta de Habacuc ahí. ¿Estamos ahí en Habacuc, hermanos? Dice Habacuc 1:1 y mira lo que dice el título. ¿Qué dice el título? Habacuc se queja ¿de qué? De la injusticia. Entonces dice, la profecía que vio el profeta Habacuc, dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Como quien dice ¿qué? ¿Dónde está Dios? Acuérdense, ¿no? El tema que estamos hablando hoy, ¿no? Él está diciendo, pero ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no me oirás? En otras palabras, ¿dónde está Dios? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. O sea, ahí hay una queja de Habacuc. Amén. Porque por lo que él está viendo, la injusticia. Entonces dice, pero ¿hasta cuándo, Señor, voy a clamar y no vas a oír?
O sea, en otras palabras, Habacuc está diciendo, ¿dónde está Dios? Amén. Pero bueno, en el capítulo 2 viene la respuesta, ¿no? ¿Qué dice el título? Jehová responde a Habacuc. Porque Jehová, así es, ¿no? Acuérdense que también en el libro de Job, y ahorita lo vamos a ver, Job también tocó mesa, pero después el Señor lo puso en su sitio. Entonces dice, Jehová responde a Habacuc y le dice, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ellas. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Y aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Entonces lo que le dice el Señor a Habacuc, porque dice, ¿hasta cuándo, Señor? Dice, pues aunque la visión tardare, llegará. De que llega, llega. Lo único que tenemos que hacer nosotros, ¿qué es? Esperar. Y esa espera la vamos a poder llevar en paz si la hacemos ¿con qué? Con conocimiento, que es la paciencia. Acuérdense que la paciencia es la paz con conocimiento. Amén. Entonces simplemente hay que esperarla, hermanos. Y después dice, porque el justo por su fe vivirá. Amén. ¿Qué es un justo? Una persona que ha sido ¿qué? Justificada. ¿Justificada por qué? Por la sangre de Cristo. Amén. Hemos sido justificados por la sangre de Cristo, limpiados de todo pecado. Amén. Eso es un justo. Hay otra parte de la Biblia que habla de cuál es la senda del justo, pero es otro tema, ¿no? Pero el justo por la fe, ¿qué es la fe? El conocimiento que tengamos, de esa manera vamos a vivir, ¿me entiende? Por eso usted, si es una persona que ha sido justificada por la sangre de Cristo, usted tiene que tener fe, o sea, tiene que tener conocimiento, tiene que tener certeza de lo que le espera, tiene que tener convicción de lo que no ve, pero tiene que tener un nivel de fe. No el de aquel que dice que la fe viene por el oír, porque ese es el primer nivel de fe que no nos sirve. Nos sirve para acercarnos a Dios, pero no para sostenernos. La fe que nos sirve para sostenernos, ¿cuál es? ¿Cuál? La de Gálatas 5:22, la que dice que la fe es fruto del Espíritu. Esa fe es la que nos sirve para sostenernos, porque es la que uno construye por medio de una relación. Amén. Esa es la fe que habla ahí, el justo, por esa fe que tiene, por esa noción, por ese conocimiento que tiene, de esa manera va a vivir. Y vamos a vivir una vida, ¿qué? Paciente. Porque aunque la visión tardare, ¿de qué viene? Viene. Amén o no, hermanos. Entonces el justo por la fe vivirá, ¿no? Entonces, es un ejemplo ahí, obviamente un reclamo de Habacuc, y después viene la respuesta del Señor. Espera nada más, tranquilo, de que tarda, pero llegará, ¿no? No te impacientes. Lo mismo allá Gedeón, ¿no? ¿Dónde está nuestro Dios? Y ya todos sabemos más adelante lo que Dios hizo con Gedeón, ¿no? Entonces el reclamo siempre viene cuando estamos viendo ¿qué? Asedio, estamos viendo una situación adversa, injusticia, porque nadie se pregunta ¿dónde está Dios? Y ¿dónde está tu Dios? Cuando las cosas van bien, ¿no? Generalmente siempre en medio de la adversidad, ¿no? ¿Estamos, hermano, o no? Bien, entonces, ¿qué deberíamos nosotros responder cuando viene ese cuestionamiento de terceros, ¿no? Que no falta, ¿no? En un sistema como este que estamos viviendo, no falta cuando la gente nos comienza a cuestionar, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está tu Dios? Entonces, vamos otra vez al Salmo 115, que yo le leí ahorita. Salmo 115, que venía la pregunta, ¿por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Entonces, ¿cuál sería una primera respuesta que podríamos dar? Bueno, nos lo responde la palabra ahí mismo, ¿no? Dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Todo lo que quiso, ha hecho. Nuestro Dios está en los cielos. Nuestro Dios está sentado ¿dónde? En su trono. ¿Quiénes son los que se sientan en un trono? Los reyes, ¿cierto? Entonces, y los que se sientan en un trono, digamos que es un rey en este caso, cuando un rey se sienta en un trono, a uno le queda completamente claro que esa persona es la que tiene ¿qué? El poder. Que tiene el control, amén. Entonces, cuando usted le pregunten, ¿y dónde está tu Dios? Está ahí, sentado en el trono. ¿Cuál trono? En el trono de mi vida.
Él es el que tiene el control. Y por eso dice aquí, todo lo que quiso hacer, lo ha hecho. Y todo lo que quiera hacer conmigo, lo hará, en la medida en que yo se lo permita. Porque acuérdense que Él no hace nada a la fuerza. Amén, hermanos. Entonces, ¿dónde está Dios? Ahí está, sentado en el trono de mi vida, tomando el control, porque Él lo tiene. Siempre ha estado ahí. Amén, hermanos. Es una primera respuesta. Ahora otra. Eclesiastés 7:14. Nada más tome nota, ¿no? No vaya allá. ¿Dónde está tu Dios? Acuérdate que estamos respondiendo a la pregunta, ¿no? Dice la palabra en Eclesiastés 7:14, dice, en el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Dónde está Dios en medio de tu adversidad? Bueno, está en el mismo lugar que está en medio de mi bonanza, en medio de mi alegría. ¿Dónde está Dios en medio de tu enfermedad? En el mismo lugar, en medio de mi salud también. No se mueve. ¿Por qué? Porque Él me da lo uno como lo otro. ¿Acaso he de recibir yo de Dios, como decía Job, solo lo bueno? ¿Dónde está Dios en medio de tu bonanza? En el mismo lugar donde estaba cuando tenía escasez, como decía Pablo, ¿no? He aprendido a tener de todo. Por eso es que yo puedo decir con convicción, ¿qué dijo Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque yo sé lo que es tener y no tener, sé lo que es estar sano y enfermo, sé lo que es estar arriba y sé lo que es estar abajo. Entonces, ¿dónde está el Señor? En el mismo lugar, en el mismo lugar. Job 2:9, ¿se acuerda cuando la mujer recriminó a Job? Y le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Le decía la mujer a Job. Todos conocen la historia de Job, ¿no? Yo espero que sí. Recuerde de Job que el Señor permitió, obviamente, todo ese diálogo ahí del Señor con Satanás ahí, que le tocó sus posesiones y su familia. Entonces la mujer le dijo a Job, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado. ¿Ustedes saben qué es una mujer fatua? ¿O qué es una persona fatua? Sí, como insensata, como que no sabe lo que dice, o sea, entonces dice, como cualquier mujer fatua has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Claro que sí. Entonces, ¿dónde está Dios? En medio de tu adversidad, en el mismo lugar, de cuando estoy bien, porque Dios es Dios, Él no se mueve, Él es inmutable, Él no cambia, confío en Él. Ahí sí podría ser lo que ¿cuánta gente no se ha parado ahí, los que nos hemos casado, ¿no? En las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Y más de uno en la primera adversidad sale corriendo, ¿eh? Pero el Señor sí podría decir eso, ¿no? ¿Dónde está Dios en medio de tu adversidad? En el mismo lugar de cuando estaba bien, ¿no? Él no se mueve para nada, ¿no? ¿Estamos, hermano, o no? ¿Dónde está Dios? Salmo 118:7 dice, Jehová está conmigo entre los que me ayudan. ¿Dónde está Dios? El Señor se manifiesta en medio de toda persona que te haya podido ayudar en cualquier cosa. Una ayuda económica, un abrazo, un consuelo, cualquier cosa. Una llamada. Ahí se manifiesta Dios, ¿no? Hay una canción, no sé si usted la han oído, que dice que Dios está aquí, ¿no? Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, lo puedo sentir en aquel que está a tu lado. O sea, ¿me entiende? Dice la palabra ahí, Dios se manifiesta ¿en dónde? Entre los que me ayudan, ¿no? A veces uno no valora un abrazo, un consuelo, una palabra, ¿no? Ahí está Dios. No necesitamos verlo volando por los aires, ni que se caiga un techo, ¿me entienden? Lo podemos ver ahí entre todas las personas que nos han ayudado de una u otra manera. Amén, hermanos. ¿Dónde está Dios? Mateo 25:35. ¿Acuerdan lo que el Señor le decía a la gente? Es que yo tuve hambre y me diste de beber. Tuve hambre y me diste de comer, sed y me diste de beber, estuve preso, me visitaste, estuve enfermo y fuiste a verme. Amén. ¿Cuándo hicimos eso, Señor? Cada vez que se lo hicieron ¿a quién? A uno de los míos, a mí me lo hicieron. ¿Dónde está Dios? En cada persona que necesita que nosotros le ayudemos. Ahí está Dios. Amén o no. Son oportunidades que tenemos. A veces la gente es que se llena de tanta necesidad, de tanta religiosidad, de querer ver a Dios en cosas sobrenaturales. Obviamente, todo lo de Dios es sobrenatural, pero no crea, hay cosas tan sencillas como el cotidiano vivir, ¿no? ¿Dónde está Dios?
en cada persona necesitada que requiera que la apoyemos. Amén, hermanos. Ahora, lo que no quiero que caigamos en eso, que yo me acuerdo cuando yo estaba en la católica, a mí me decían, ¿no? Me decían, vea, cuando usted vea a un mendigo, ayúdele. ¿Se acuerdan que yo les he comentado eso? Ayúdele porque ese puede ser el Señor que ya vino otra vez. Y yo decía, y claro, eso es lo que le enseñan a uno allá, entonces uno, ¿me entiende? Uno no es que uno le ayude a la gente necesitada porque diga, este puede ser el Señor, ¿será este? No, será este. No, puede ser este tiene la barba más larga, este puede ser. ¿Me entiende? No es eso es lo que le enseñan a uno. Después que uno tiene la palabra, uno dice, no, cuando el Señor venga, Él no va a venir a llevar palo otra vez. Cuando Él venga, va a venir, pero mejor dicho, con voz de trueno, amén. Entonces ya uno entiende eso. Pero sí, en la gente que necesita, dice la palabra que los fuertes tienen que llevar las cargas, ¿de quiénes? De los débiles. Entonces, en la medida en que uno pueda ayudar al prójimo, ¿cuál es el prójimo de uno, hermanos? El que esté más cerca, amén. Probablemente nosotros no podamos cambiar el mundo, ni tomar las decisiones allá en esa guerra de Rusia con Ucrania, probablemente no podamos tomar eso, pero sí podemos tener incidencia en gente que nos rodea, gente con la que convivimos día a día. ¿Dónde está Dios? Ahí está, en medio de cada persona que necesite apoyo. Entonces, mire, uno puede responder, ¿dónde está Dios? Sentado en el trono de mi vida. ¿Dónde está Dios ahora que estás mal? Es que yo no estoy mal. Simplemente estoy viviendo momentos de adversidad porque para el cristiano no hay nada malo, porque todas las cosas ayudan a bien al que ama a Dios. Entonces, ¿dónde está Dios ahora que estoy pasando un momento de angustia? Igual, cuando estaba bien. ¿Dónde está Dios? En cada persona que me ha ayudado. ¿Dónde está Dios? En cada persona que yo pueda ayudar. ¿Me entienden? Son respuestas que uno podría dar. Amén, hermanos, ¿o no? Pero bueno, eso es cuando el cuestionamiento viene de afuera, de terceros, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si nosotros somos los que nos preguntamos eso? Ahí no está el asunto, ¿eh? ¿Qué pasa si nosotros somos los que nos preguntamos, no? Entonces, mire por ejemplo lo que le pasaba a Job. Que Job es un buen ejemplo. Job pues 23:1. Job 23:1 dice, respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura. Bueno, es que no era para menos, ¿no? Lo que estaba pasando Job. Porque es más grave mi llaga que mi gemido. Decía él, ¿quién me diera a saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Entonces, mire, fue algo que Job decía, así como, que alguien me diga dónde está Dios. ¿Para qué? Porque si yo supiera dónde está Él, yo iría hasta allá, les pondría mi situación y mi boca estaría llena de argumentos, ¿no? Obviamente, llevado, ¿por qué? ¿Qué lo lleva a uno a pensar en eso? La amargura que él estaba sintiendo, ¿no? Entonces, el Señor, obviamente, por la clase de Dios que tenemos, más adelante dedicó 3 capítulos a contestarle a Job. 3 capítulos, ¿no? Quiero buscar el libro de Job ahí, nada más rápidamente, para que agarren destreza ahí buscando en la palabra. Estamos en el libro de Job, ¿no? Que me perdió lo que tenía marcado de Job. Listo. Job. Nada más para que veamos la historia de Job. Ya sabe que él tuvo esa pregunta, ¿no? Que alguien me diga dónde está Job. ¿Cierto que sí? Pero miren que en los capítulos donde el Señor le responde a Job, que lo cuadra obviamente y le dice todo lo que él tenía que hacer, son los capítulos 38, 39, 40 y 41. No los vamos a leer obviamente, pero en el capítulo 38 dice, Jehová convence a Job, ¿de qué? De su ignorancia. Y si usted le da un vistazo rápido a todos esos capítulos, una cantidad de preguntas, porque acuérdense que es una buena técnica de aprendizaje, ¿no? El Señor comienza a preguntarle a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Y le decía, ¿y quién ordenó a sus medidas de la tierra? ¿Y quién extendió sobre ellas un cordel? ¿En dónde están fundadas sus bases? ¿Quién repartió conducto al turbión? Una cantidad de preguntas que comienza a hacer. Y en el capítulo 39 dice, ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las siervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez? Una cantidad de preguntas. Después dice en el 39-19 dice, ¿diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? Bueno, una cantidad de cosas. Después en el capítulo 40 dice, además respondió Jehová a Job y le dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto, ¿no? Entonces, después de haberlo cuadrado, porque así es el Señor, viene obviamente en el capítulo 42
El reconocimiento de Job, de decir 42:1, dice, y responde Job a Jehová después de esa vaciada tan brava. ¿Cierto? Porque nada más Job dijo, que alguien me diga dónde está Dios para yo ir y hablar con él y exponerle mi caso. Entonces viene el Señor, 4 capítulos, ¿no? ¿Dónde estabas tú? ¿Quién hizo esto? Ya que allá. Entonces viene Job en el capítulo 42 y dice, y respondió Job a Jehová y dijo, Señor, yo conozco que tú todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás, porque de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces mira la conclusión que llega Job, que es la que debería llegar toda persona que se cuestione eso, decir, ¿dónde está Dios? Amén. Una persona que se pregunte, ¿dónde está Dios? Es ese tipo de persona que decía Job, de oídas te había ¿qué? Oído. Las iglesias están llenas, yo no sé si decir de cristianos, pero de personas que conocen a Dios de oídas te había oído, Señor. O sea, he escuchado una cantidad de prédicas sobre ti, he escuchado que hablan de ti. Por eso es que se acuerdan que siempre les pongo el ejemplo de aquel cuando Pilato le preguntó al Señor, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él le dijo, pero bueno, ¿eso lo dices por ti o porque lo has oído? Lo dices porque tú tienes curiosidad y escudriñaste. Entonces lo que nosotros conocemos del Señor es porque lo hemos escudriñado, hemos hecho nuestro esfuerzo de conocerlo, caminar con Él, o es porque de oída lo hemos oído. Cada uno pésese, ¿no? Yo le decía ahí a Job, Job mismo reconoció, Señor, de oídas te había oído, pero ¿qué pasa? Ahora mis ojos te ven. ¿Qué necesitamos para que nuestros ojos lo vean? No físicamente, sino que ya nos preguntamos ahora, ¿no? ¿Dónde está Dios? Gobernando mi vida. ¿Dónde está Dios? En todo momento, en la adversidad y en lo que sea. ¿Dónde está Dios? Cada vez que alguien me ayuda, cada vez que alguien me socorre. ¿Dónde está Dios? Cada vez que yo puedo ayudar. Ahora mis ojos te ven, Señor. Amén. No me quedo solamente con lo que escuché, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Ok. Vamos ahí en Job. Ok. Bien, entonces, esa fue obviamente una cuadrada que le pegó el Señor a Job. Pero algo que a nosotros nos puede ayudar muchísimo a no preguntarnos eso, si es que alguna vez nos preguntáramos aquello, pero recuerde, eso no es una pregunta digna de un hijo de Dios. Pero bueno, si es que pasamos por alguna etapa de adversidad o de algo que nos lleve a dudar y a de pronto pensar, uy, ¿dónde estará Dios que no responde mi clamor? Hay consejos en la palabra para eso, ¿no? Voy a ir un momentico al libro de Deuteronomio capítulo 8, que es precisamente la advertencia que el Señor le hacía a la gente, ¿no? Porque acuerden que ya en Deuteronomio, lo que estamos ahí en el capítulo 8 habla, ya la gente había ido a la tierra prometida, ya el Señor los había puesto allá, entonces la gente estaba instalada y todo. Todos ya conocen la historia de la tierra prometida, el pueblo en esclavitud, el Señor los liberó de Egipto, después de 400 años, les dijo que lo iba a llevar a una tierra prometida, y efectivamente allá los llevó. Estamos ahí, ¿no? Entonces el Señor les hace, no tanto, bueno, sí esa advertencia, pero son como consejos, ¿no? De un padre a los hijos, precisamente para evitar que en el momento en que haya silencio de parte de un padre a un hijo, el hijo no se pregunte, ¿dónde está mi padre? ¿Dónde está? Porque mira qué fácil somos nosotros para que cada vez que pedimos ayuda y nos ayudan, estamos bien. Pero cuando pedimos ayuda y hay silencio de respuesta, entonces comienzan a cuestionar, ¿no? ¿Pero dónde están? ¿Qué se hicieron? Se volvieron mala gente. Entonces, viene el Señor aquí en Deuteronomio 8:11 y le dice a la gente un consejo tremendo. Cuídate de ¿qué? De no olvidarte de Jehová, tu Dios. Cuídate de no olvidarte. Cuídate de no olvidarte. ¿Para qué? Para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata de oro se te multiplique y todo lo que tuvieres se aumente, ¿no? Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto a causa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes, ardientes y de escorpiones,
que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, y que después de todo eso tú digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Entonces, por eso el Señor decía, acuérdate de no olvidarte, ¿no? No te olvides de Jehová tu Dios, que fue el que te sacó de allá de la esclavitud. No vaya a ser que viendo lo que tienes, o sea, lo que dice ahí, que tu ganado se aumente. O sea, si lo ponemos en un lenguaje de nosotros, no vaya a ser que nuestro negocio prospere, que estemos bien, que tengamos nuestra buena casa, nuestro buen carro. Y entonces tendamos nosotros a pensar que es por nuestras propias fuerzas, ¿no? Entonces, y que uno diga en su corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, ¿no? Si no, dice el Señor, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Mire, que no dice que Él te da las riquezas, dice que Él te da ¿qué? El poder para hacer las riquezas, la capacidad de trabajar, el intelecto, la salud, todo eso, ¿no? Hay gente que cree, dice, es que hay gente que todavía cree esa doctrina de la transferencia de riquezas, ¿no? Que a los impíos se les va a desaparecer todo de sus cuentas y van a aparecer mágicamente en las cuentas de nosotros, ¿no? No, el Señor nos da a nosotros ¿qué? Capacidad de hacer riquezas. Amén. Si no, acuérdate de Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Esa era una advertencia que el Señor le hacía al pueblo allá en Deuteronomio, ¿no? ¿Para quién iba esa advertencia? ¿Para quién iba? Para el pueblo que acababa de ser liberado, ¿no? Entonces, todo aquel que se sienta que ha sido liberado de esclavitud, esta advertencia es para cada uno de nosotros. Usted y yo sentimos que hemos sido liberados del Señor de esclavitud, del yugo de esclavitud. Entonces, acuérdate de no olvidarte de dónde Dios te ha ¿qué? Sacado, te ha rescatado. Eso es lo primero, primer consejo para evitar que nosotros tengamos en nuestro corazón ese sentimiento de duda. ¿Dónde está Dios? Tengamos presente de dónde Dios nos ha sacado. Amén. Que tiene que ver con el ser agradecido, ¿no? Amén, ¿o no, hermanos? Y por eso es que dice la palabra en Proverbios 38, dice, Señor, no me des pobreza ni riqueza, ¿no? Ni pobreza ni riqueza. No me des pobreza ni riqueza, sino manténme ¿qué? El pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme en nombre de Dios. Entonces no me des ni mucho, porque si me das mucho, de pronto yo voy a creérmela y voy a decir, ¿quién es Dios? ¿Para qué Dios? O no me des tanto, tampoco, porque no voy a hacer que tenga que robar y hurte y con eso blasfeme el nombre del Señor, ¿no? Entonces, dame ¿qué? Lo suficiente. Es un buen concepto de riqueza, ¿no? ¿Qué es una persona rica? La que tiene lo que necesita. ¿Perdón? Déjame ver dónde estaba. Proverbios 38. Proverbios 38. Entonces, hermanos, recordemos nada más, lo hemos mencionado aquí. Recuerden, los capítulos más tristes de nuestra vida los escribimos nosotros ¿cuándo? Cuando estamos apartados del Señor, ¿no? Entonces, si nosotros nos acordamos de eso y nos acordamos de dónde el Señor nos ha sacado, eso nos va a servir a nosotros ¿para qué? Ser agradecidos con lo que tenemos hoy. Y entonces nos vamos a preguntar, ¿dónde está Dios ahora que lo necesito? Ahí está, en el mismo lugar de siempre. Amén, ¿o no, hermanos? Entonces, el Señor obviamente siempre ha estado ahí para darnos la mano, ¿no? Lo importante es ser agradecido. Salmo 41 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo salir ¿de dónde? Del pozo de la desesperación, del lago cenagoso, puso mis pies sobre la peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto y muchos temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Entonces, no hay duda, ¿no? De que nosotros siempre nos recordemos de dónde el Señor nos ha sacado. Eso debería ser suficiente para ser agradecidos. Y ese agradecimiento suficiente para nunca dudar, ¿dónde está Dios? ¿Dónde estará Dios? ¿Por qué no responde? ¿Será que se olvidó de mí? No, el Señor siempre está ahí. Lo que pasa es que Él obra, ¿qué? A su tiempo, ¿no? Amén, ¿o no, hermanos? Y mira la advertencia que dice ahí, no vaya a ser que estando acomodados nos olvidemos del Señor y creamos que fuimos nosotros los que tenemos la capacidad, ¿no? Este tema, hermanos, de ser agradecidos se las trae, ¿no? Recuerden nada más que el ser agradecido no hace parte de la naturaleza del ser humano, eso lo sabemos, ¿no? Nosotros nacemos siendo malagradecidos.
Eso es una realidad, ¿no? Después de que le entregamos nuestra vida al Señor y Él nos hace copartícipes de su naturaleza, empezamos nosotros ¿a qué? A tener un corazón diferente, un corazón agradecido, un corazón de carne, a valorar las cosas. Y entre esas cosas que tenemos que valorar es saber de dónde el Señor nos ha sacado, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Otra cosa que nos ayuda muchísimo en esto, de no tener esas dudas, es lo que está en el Salmo 121. Vamos al Salmo 121, hermanos. Salmo 121. Todo esto, ¿para qué lo estamos viendo, hermanos? Porque, recuerde, cuando las preguntas vienen de afuera, nosotros tenemos la respuesta. ¿Dónde está tu Dios, no? Cuando la inquietud es nuestra, tenemos que tener una convicción mucho más fuerte, ¿no? Y lo que nos va a ayudar para eso es ser agradecidos. ¿Agradecidos de qué? De saber de dónde Dios nos ha sacado. Y saber que lo que tengamos, sea mucho o sea sobreabundancia en algunos otros casos, no es por nosotros, sino es porque Dios nos ha dado la capacidad. Eso lo tenemos claro, ¿no? Amén. Ahorita, algo que nos puede ayudar también es lo que está en el Salmo 121, bueno, la primera parte del Salmo 121 que dice, ¿alzaré qué? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá? Mi socorro. ¿Mi socorro viene de dónde? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Eso es importante que nosotros sepamos de dónde viene nuestro socorro. Este Salmo 121 tiene su historia. ¿Quién escribió el Salmo 121? David, ¿no? David estaba pasando una etapa difícil. Recién se había muerto su gran amigo consejero que se llamaba. No, el consejero de David. No, Natán fue el que lo cuadró ahí, pero ¿quién era el que siempre acompañaba a David? Que también a Saúl en su momento, porque fue el que lo ungió, ¿no? ¿De acuerdo? Samuel. Era su amigo, su consejero. Samuel había muerto. Y además, David estaba huyendo ¿de quién? No, de su hijo ¿quién? Absalón era el que lo estaba persiguiendo ya en ese momento. Entonces, David estaba en un momento no muy agradable. De hecho, si ustedes suben al Salmo 120, el 1, dice el Salmo 121, dice, a Jehová clamé, ¿estando qué? En angustia. O sea, él estaba en angustia, no estaba ahí, puede que, no, que ahorita es que yo sé de dónde viene mi socorro, porque estoy en sobreabundancia. No, el hombre estaba ¿qué? En angustia, estaba huyendo, se acababa de morir su amigo. Imaginen lo que siente uno cuando un amigo cercano, el consejero, el hombro en el que te recuestas, ha muerto. Es un momento realmente de adversidad. Entonces él está ahí, dice, él no está diciendo un momento, ¿dónde está Dios? Dios, te desapareciste. No, yo voy a alzar ¿qué? Mis ojos ¿a dónde? A los montes, porque yo sé de dónde viene mi socorro, ¿no? Esto de los montes, hermanos, tiene su connotación, ¿no? En la antigüedad, ¿dónde era que Dios se manifestaba? En los montes. Dios se manifestaba en los montes, tiene su significado. Acuérdense que Dios se le apareció a Moisés, ¿a dónde? ¿En el monte? No, donde se le apareció primero, en el monte de Oreb. Ahí, acuérdense de la zarza. ¿Se acuerdan? ¿Han visto toda la película de los 10 mandamientos? Ahora que le decían, mira, allá en esa montaña vive Dios. Allá está, ¿ven? Había como una simbología ahí. Entonces tuvo que ir Moisés allá donde estaba la zarza y lo de las sandalias y quítatela. Entonces Dios se le manifestó a Moisés en el monte Oreb. Le dio las tablas en el monte Sinaí. ¿Cierto que sí? Entonces hay varias connotaciones. A Elías, ¿a dónde lo llevó? Al monte Carmelo. Al monte Carmelo, ¿cierto que sí? El Señor cuando iba a orar subía al monte. Por eso es que en Mateo 5 se le conoce como el sermón del monte. Entonces, el monte era un lugar donde Dios, ¿qué? Se manifestaba, donde Dios ahí supuestamente estaba ahí. Entonces, cuando uno dice, alzaré mis ojos hacia el monte, es como decir, alzaré mis ojos hacia ¿dónde? Hacia donde está Dios, ¿cierto que sí? Porque realmente el socorro no viene del monte. ¿De dónde viene el socorro? Del que hizo los montes. Amén. Entonces, eso quiere decir, alzaré mis ojos a los montes, o sea, como dice, levantaré mi mirada hacia donde sé que está el Señor, ¿no? Porque de ahí viene mi socorro, ¿no? Sí, un lugar alto, ¿sí? Donde el Señor es. Por ejemplo, pero digamos que el monte es el lugar donde está el Señor.
Entonces uno sabe que Él está ahí, su presencia, y uno tiene que buscar su presencia, ¿no? Porque hay gente que no tiene problema en ir al lugar donde se supone que está la presencia de Dios. Por ejemplo, una iglesia. Vamos aquí. Digamos, aquí está la presencia de Dios, ¿amén o no? Hay gente que puede venir a la iglesia, ¿cierto? Puede ir, ya, entre comillas, al monte, donde está el Señor. Pero ¿de qué le sirve a una persona ir al monte donde está la presencia de Dios si no lo recibe? De nada, ¿no? ¿De qué le sirve? De nada. Por eso es que hay mucha gente que entra a las iglesias y salen igual. O algunos hasta peor, porque salen regañados, o salen más desanimados, ¿no? Les pasa como Naamán, ¿se acuerdan? Que Naamán llegó leproso donde Eliseo y se fue leproso y enojado. Este se fue peor. ¿Ah, sí? Vea, el Dios que tenemos no es un Dios que juegue a las escondidas, ¿no? ¿Qué dice Él? El que me busca, me encuentra, ¿no? Si tú tocas, yo te abro, y si tú me abres, yo entro. Entonces, el que busca al Señor, lo encuentra. Eso sí, dice el Señor, me buscarás y me encontrarás, porque me buscaron de todo corazón. Amén. Porque cualquiera podría decir, es que yo busco a Dios y no lo encuentro. Bueno, depende cómo lo estés buscando, ¿eh? Es que yo me acerco a la palabra y no entiendo nada. Depende cómo te estés acercando, cuál es la actitud que hay en tu corazón de acercarte a la palabra, ¿no? Entonces todo tiene sus condiciones también, ¿no? Entonces, obviamente no es suficiente ir al monte, sino si es que no recibimos a aquel que hizo los montes, ¿no? ¿Estamos, hermano, o no? Eso obviamente demuestra en quién nosotros tenemos puesta nuestra esperanza, así no veamos la respuesta de inmediato. Recuerde, en esto el tiempo, la esperanza, todo eso es clave, ¿no? Como le decía el señor Abacú, si la visión tardare, tranquilo, espérala, de que viene, viene. Amén, hermanos. Y ya hemos comentado muchas veces lo de Lázaro y el Señor que no fue, y que Lázaro se murió y la familia estaba como, no enojada, pero estaban como tristes, echándole la culpa al Señor de que porque él se había demorado era porque Lázaro se había muerto, ¿no? ¿Estamos, no, hermanos? Bien, entonces, en esto es clave todo lo que hemos hablado aquí. Todo lo que hemos hablado aquí tiene connotación con algo, acuerde, esperar, creer en el Señor, confiar. Todo eso se reduce en una palabra de 2 letras, ¿cuál es? Fe, ¿no? La fe. Por eso se dice que el justo por su fe, de acuerdo a lo que conozca, de esa manera va a vivir, ¿no? Entonces, es clave que nosotros confiemos en Dios, porque hablamos a un principio que creer en Dios es muy fácil, pero creerle a Dios es lo más difícil. Creerle a Dios depende de lo que nosotros conozcamos de Él. Ya lo tenemos claro, ¿no? Creer en Dios es fácil, creerle a Dios depende de la fe que tengamos en Él, del nivel de confianza que tengamos en Él. ¿Estamos claros, no? Entonces, ¿cómo se conoce una persona que confía en Dios plenamente? Bueno, el Salmo 125, que estamos ahí cerquita donde estábamos ahorita. El Salmo 125 dice la palabra que los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Entonces, una persona que confía en Dios, de acuerdo a ese salmo que acabamos de leer, es una persona que ¿qué? Que no se mueve. O sea, no lo mueve cualquier cosita, ¿no? Por eso es que dice que cuando uno no confía tanto en el Señor y no tiene sus fundamentos bien cimentados, uno es movido por cualquier ¿qué? Viento de doctrina. Pero si uno confía plenamente en el Señor, si usted sabe quién ha depositado su esperanza, si usted tiene a Dios sentado en el trono de su vida, si usted tiene a Dios que lo acompaña, ya sea en los momentos buenos y no tan buenos, si usted tiene a Dios en la medida en que usted ayude a la gente y en la medida en que la gente lo ayude a usted, porque somos una congregación, pues uno no se mueve, ¿no? No hay nada que lo mueva de ahí, por más que la visión tarde, ¿cierto que sí? Entonces, los que confían en Jehová no se mueven, es decir, ante la primera adversidad no se van, no están ahí como tambaleando, desertando, no hay desertores. Primer problema matrimonial y la gente se divorcia, no hay que pelear, hay que lucharla, ¿me entiende? En el trabajo hay que mantenerse, en la iglesia hay que mantenerse firme, en todo, amén, hermanos, en el ministerio, en el llamado, en todo, hay que mantenerse firme, ¿no? Pero tenemos que saber lo que decía ya en Deuteronomio, ¿no? No creas que es por tu propia fuerza, ¿no? Es el Señor el que te da la capacidad, ¿no? No tomar decisiones bajo presión, acuérdese de eso, ¿no?
En estos días compartíamos en el discipulado porque estábamos hablando de las promesas y los pactos, y estamos hablando de Jefté. No sé si han oído hablar de Jefté, que él hizo una promesa al Señor y que si él ganaba la batalla, la primera persona que saliera de su casa él la ofrecía a Dios. Y ganó la batalla. Y cuando volvieron allá, resulta que salió su hija, la hija única y todo eso. Tuvo que ofrecerla a Dios, tuvo que sacrificarla, ¿no? Entonces uno no debe tampoco tomar decisiones como a la ligera, ¿no? Hay que pensar, ¿no? Las cosas que uno se compromete con Dios, si uno está en capacidad de hacerlas, ¿no? Que tu sí sea un sí, tu no sea un no. ¿Qué pasó? Ah, sí. Es muy delicado eso de prometer al Señor. ¿Estamos, hermano, o no? Entonces, las personas que confían en Dios no se mueven. Amén. Y ahora, ¿cómo hacemos? Pastor, ¿cómo hacemos? ¿Qué recomendaciones hay para que yo confíe plenamente en el Señor? Bueno, obviamente es un caminar con Él, pero apoyémonos en la palabra. Si quiere, vayamos todos al libro de Mateo. Todo está en la palabra, hermanos. Aquí hay de todo. Cualquier pregunta que usted se haga, aquí está la respuesta. Lo que pasa es que hay que buscarla. Mateo 6:24. Consejos del Señor, ¿para qué? Para confiar plenamente en Él. Hay 4 consejos aquí en este pedacito que vamos a leer. 4 consejos. Mateo 6:24. Mateo 6:24 dice la palabra del Señor: ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Entonces, el primer consejo para confiar plenamente en el Señor es: dele al Señor el lugar que Él merece, ¿no? Dele la prioridad a Él. No pretendas servir a 2 señores, porque vas a amar a uno y aborrecerás al otro. Entonces, que Dios sea la prioridad en tu vida, que sea lo primero. ¿Vamos, hermanos? Eso es como un jugador. Aquí en Costa Rica, recuerden que aquí hay 2 equipos grandes, la Liga y Saprissa. Juega un jugador, un domingo juega con Saprissa y el otro domingo juega con la Liga. Y al otro domingo vuelve a jugar con Saprissa, así. ¿Cuál de las 2 hinchadas lo amará más? ¿Cuál? Ninguna. Porque el día que juega con Saprissa, los otros lo odian. Y el día que juega con el otro lo odian. Entonces, ¿me entienden? Uno no puede servir a 2 señores. Uno tiene que tomar partido. ¿De qué lado estás? ¿A qué equipo perteneces? ¿Cuál es el ejército que defiendes? ¿Cuál es la causa? Aquí no hay puntos medios, ¿no, hermanos? Entonces, poner a Dios en primer lugar, ¿no? Recuerde, vea, hasta, digamos, imagine lo más grande, el barco más grande que hay, o el avión más grande, todos tienen un capitán, ¿no? Que es el que decide, ¿no? Entonces, pongamos a Dios como el capitán de nuestra vida, sentémonos en el trono, que Él tome el control. Hagamos lo que está conforme a lo que Él ya estableció que debemos hacer como hijos suyos. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, eso dice ahí 6:24. El 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces, un consejo que da la palabra ahí es que no nos afanemos. No nos afanemos, cada día tiene su propio afán. ¿Para qué afanarnos, hermanos? Recuerde que el afán lo único que hace es desestabilizarnos emocionalmente, cansarnos, o sea, esos son los afanes de la vida, ¿no? Y nos hace llevar a tomar, ¿qué? Malas decisiones cuando uno está afanado. Entonces, consejos para confiar plenamente en el Señor: póngalo de primero en su vida, póngalo a que capitanee su vida, siéntelo en el trono de su vida, no sirva a 2 señores, no se mueva entre 2 corrientes, entre 2 aguas. Primer consejo. Lo segundo es: no se afanen, no os afanéis. Recuerde que el afán generalmente lo que hace es dividir, ¿no? Nuestros pensamientos, y estamos ahí divagando, no sabemos ni qué decisión tomar, ¿no? No os afanemos. 26 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces tengamos presente el valor que nosotros tenemos para Dios. No en vano somos, ¿qué? Su máxima, ¿qué? Creación. La niña de sus ojos. Amén. Entonces, si el Señor cuida de los demás, de las más cosas que ha creado, imagine qué más no cuidará de nosotros. Si vosotros, siendo malos, si un hijo os pide algo, no le vamos a dar una serpiente, ¿o no? Ahora, ¿qué más Dios, con la calidad de Dios que tenemos, no?
Amén, hermano. Entonces tengamos presente el valor que tenemos para nuestro Señor, ¿no? Y en el versículo 27 dice, ¿y quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo? ¿Quién podrá de ustedes, hermanos, usted en el video, añadir a su estatura un codo? Un codo, ¿no? Es una unidad de medida, ¿no? Ya el que mide 1,70 hasta ahí se quedó. Que mide 1,80 hasta ahí. Pero ¿quién podrá añadir a su estatura un codo? Nadie. ¿Qué quiere decir eso? Hay cosas de las cuales nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Hay que aceptarlas como son. Acuerde, cuando uno tiene un problema, si la solución está en manos de nosotros, actuemos. Amén. Si la solución no está en manos de nosotros, no nos afanemos, ¿no? Porque nadie podrá añadir a su estatura un codo, ¿no? Hay cosas que solo Dios las puede hacer, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Ahí donde dice, hay cosas que nosotros no podemos hacer nada, solo Dios. Entonces ahí no se vale eso de yo declaro, yo decreto y todo eso, tratando de que Dios haga cosas que nosotros queremos que Él haga. Hay cosas que solo Dios puede hacer, nada más, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Ok, entonces ahí está una clave tremenda, pero la clave de todo generalmente está cuando Él dice en el versículo 33, que busquemos ¿qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, ¿quiere usted ser una persona que confíe plenamente en el Señor? Busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, si es que es añadido, porque hay muchas cosas que nosotros pedimos que sabemos que no van a ser añadidas. ¿Por qué? Porque pedimos mal. Amén. Pedimos conforme a nuestros propios deseos, ¿no? Bien, hermano, entonces, ya para ir cerrando, bueno, hay una realidad que nosotros no podemos negar. Nosotros estamos en una sociedad, en un sistema en el que el nombre de Dios se ha sacado de todo, ¿no? Se saca de las escuelas, se saca de las empresas, se ha sacado de todo lado. Ya hablar de las cosas de Dios puede tender a ser chocante para una sociedad como la que vivimos, ¿no? Eso es una realidad, y por eso preguntas como estas no faltan. ¿Dónde está tu Dios? Tú no dices que eres cristiano. Si tú eres cristiano, ¿por qué estás pasando esa situación? ¿Dónde está tu Dios? Entonces ahí es donde tenemos que estar preparados nosotros. ¿Para qué? Para contestar y que sea una respuesta contundente, ¿no? Porque acuerde lo que dice la palabra, que el hijo de la carne siempre va a perseguir ¿a quién? Al hijo del espíritu. Eso es algo que no podemos evitar, ¿no? Eso es algo que no nos lo vamos a zafar, ¿no? Entonces, nosotros como hijos de Dios sabemos dónde está nuestro Dios. Hermano, yo les voy a hacer una pregunta, nada más. Vayamos allá del Salmo 115, nada más para preguntarles una cosa, a ver si ustedes la captaron. En el Salmo 115, en el versículo 2, dice, porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? ¿Cómo sabemos nosotros que esa pregunta que está ahí en el Salmo 115, 2, es para nosotros, para los hijos de Dios? Porque uno le puede preguntar a alguien de afuera, ¿dónde está tu Dios? De hecho, hay un reclamo del Señor cuando les dice, vaya, pídanle a sus dioses, ¿se acuerdan? Pero ¿cómo sabemos nosotros que ese versículo 2 dice, porque han de decir la gente dónde está ahora su Dios, es para nosotros, para los hijos de Dios? ¿Por qué? Bueno, puede ser, pero leyendo esto, o sea, cuando dice dónde está ahora su Dios, ¿por qué sé yo que es para los hijos de Dios? ¿Por qué? ¿O por qué sé yo de cuál Dios están hablando? ¿Lo están leyendo ahí o no? Dice, ¿dónde está ahora su Dios? ¿Cómo sé yo que ese Dios del que están hablando ahí es mi Dios? El Dios de la Biblia, el Dios creador. ¿Por qué? Porque está con mayúscula, ¿me entiende? Porque si dijera ahí, ¿dónde está ahora su Dios con minúscula? Yo decía, bueno, están hablando los impíos, ¿no? Está hablando la gente de afuera, ¿no? Pero como Dios está en mayúscula ahí, yo sé que están hablando de Dios creador, de mi Dios. Amén, hermanos. Entonces, nosotros sabemos, como decía Jorgito ahorita, nosotros sabemos dónde está nuestro Dios, con mayúscula, amén. Ahora, ¿sabrá la gente que nos pregunta eso, gente incrédula la mayoría de las veces, dónde está su Dios con minúscula? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo hacemos nosotros para contestar eso? ¿Dónde está la respuesta? En la misma palabra. Miren lo que dice ahí. Porque antes de decir la gente dónde está ahora su Dios, entonces dice, yo sé dónde está mi Dios. ¿Dónde está? Mi Dios está en los cielos, en el trono de mi vida. Todo lo que quiso lo ha hecho. Los ídolos de ellos, o sea, como quien dice, su Dios, con D minúscula,
Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, que tienen boca mas no hablan, tienen ojos mas no ven, orejas tienen y no oyen, tienen narices y no huelen, manos tienen mas no palpan, tienen pies mas no andan, no hablan con su garganta. Bueno, ¿dónde está el Dios de ellos? Donde lo tengan, porque como tienen pies y no caminan, ¿entienden? Y ahora, mire una característica muy clara que el Señor da en su palabra de su Dios, ¿no? Con D minúscula, ¿no? Así es su Dios, amén. Ahora, ¿cómo son las personas que creen en ese Dios con D minúscula? Bueno, aquí dice, semejantes a ellos son los que los hacen. O sea, ¿cómo son los que creen en esos dioses? Igual, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen narices y no huelen, tienen pies y no, bueno, todo eso. Todo eso caracteriza ¿qué? ¿En qué piensan ustedes, hablando de personas? En una persona que tiene boca y no habla, que tiene ojos y no ve, que tiene oreja y no oye, que tiene nariz y no huele, que tiene manos y no palpan, que tiene pies y no andan, que no pueden hablar. ¿En qué se imaginan ustedes cuando piensan en una persona con esas características? Una persona muerta, amén. Muertos. ¿Quiénes son los muertos? Los que no tienen al Dios vivo. Esos son los que lo hacen. ¿A quién? A este tipo de dioses. O sea, recuerde que nosotros tenemos un Dios que nos ha hecho a su imagen, amén. Afuera la gente hace dioses, ¿a qué? A su propia imagen, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces ya sabemos, son personas muertas. Realmente los muertos tienen esas características, no ni sienten. Por eso es que hay muchas cosas que los muertos hacen que nosotros entendemos, mas no justificamos. Entendemos, ¿por qué? ¿Por qué lo podemos entender? Porque nosotros estuvimos en algún tiempo, ¿qué? Muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, amén. Entonces sabemos, por eso es que ahora que somos espirituales, amén, ahora que somos espirituales podemos juzgarlo todo, porque ya estuvimos allá, podemos opinar, amén. Ahora, si usted no puede opinar es porque usted, dándole el beneficio de la duda, está aquí, carnal, entonces todavía tiene la mente allá, pero no has llegado a trascender a lo espiritual. ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces tenemos que estar preparados, ¿no? Entonces recuerden, ¿no? Dos consejos nada más. Termino aquí leyendo dos versículos. Salmo 42:5. Porque el Salmo 42:5 también habla de lo mismo, ¿no? El Salmo 42:5 dice... El Salmo 42:5 también habla de eso. Ven que me perdió el Salmo. Aquí lo tengo. Ok, en el Salmo 42:5 está hablando ahí, que hablábamos de David ahora, ¿se acuerdan? Y él lo que dice es, ¿por qué te abates qué? ¿Por qué te abates, alma mía? Le pregunta ahí. Entonces cuando uno tenga esa pregunta en su interior, uno mismo se la puede contestar, porque ¿qué es cuando uno le habla al alma? ¿A quién le está hablando uno cuando uno le habla al alma? Pues a uno mismo. Recuerden que nosotros somos un alma, ¿no? Entonces dice, ¿por qué te abates, alma mía? Y te turbas dentro de mí. ¿Qué dice? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces, ¿cuál es la respuesta para eso? Esperar, ¿no? Espera en Dios. Esperar, ¿no? Y lo otro está la oración de Abacú. ¿Qué se acuerdan ustedes cuando yo digo oración de Abacú? ¿Qué es lo primero que se acuerdan? ¿Cómo empieza la oración de Abacú? Sin buscar. Aunque la higuera, ¿qué? Aunque la higuera no florezca. Entonces dice la oración de Abacú, dice, hermanos, vean, en el momento de adversidad que uno esté y uno se llega a preguntar, ¿dónde está Dios? Recuerde la oración de Abacú. Recuerde que Abacú tenía una queja, ¿no? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a ver tanta injusticia? Y después viene el Señor y le dice, tranquilo, que aunque la visión tardare, llega. ¿Usted solamente qué? Espere. Entonces viene Abacú con su gran oración y dice, bueno, entonces aunque la higuera no florezca, ni las vides den frutos, y aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, o sea, estamos hablando de momentos de adversidad, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Entonces, el Señor es el que hace nuestros pies
como de siervas. ¿Qué quiere decir que el Señor hace mis pies como de siervas? ¿Ah? Puedo andar en las alturas y me puedo aferrar ¿a quién? A la roca, que es Cristo en este caso, ¿no? ¿Ustedes han visto las siervas en las montañas que uno no sabe cómo no se caen, pero están ahí, en las alturas y aferradas a la roca? Así hace el Señor nuestros pies como de sierva, en la medida en que nosotros, ¿qué? Esperemos en Él. Amén. Y para esperar en Él, ¿qué necesitamos? Conocimiento, porque ese es el conocimiento que nos da paz, paciencia. Y en medio de la paciencia, dice que nosotros vamos a alcanzar las promesas. Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por este recorrido que hemos hecho, tratando de responder ese cuestionamiento que es muy común ahorita en este sistema en el que vivimos, de que la gente nos cuestione, tú no eres cristiano, ¿dónde está tu Dios? ¿Y de qué te sirve? Todo eso, o que podamos caer nosotros mismos como el salmista, ¿se acuerdan? Como Asaf, diciendo, bueno, ¿de qué me ha servido todo este tiempo viendo que el impío prospera y a mí de qué me ha servido? O sea, ¿dónde está Dios? Que yo no tengo la misma prosperidad que puede tener el impío. ¿Me entienden? A veces la gente se puede preguntar eso, ¿no? Pero esa no debería ser una pregunta sabia de una persona que tenga una relación con el Señor, porque ya sabemos cuál es el fin de los malvados, del impío como tal, que está ahí mismo en el Salmo 73, ¿no? En la medida que nosotros esperemos en Él, por más que la visión tarde, pero de que viene, viene. Recuerde que el Señor no es que no haya cumplido su promesa, sino que Él está, ¿qué? Dando tiempo, con paciencia, esperando que todos procedan, ¿a qué? Al arrepentimiento, ¿no? Pero bueno, aunque la higuera no florezca y todo lo que acabamos de leer, en Él esperaremos, porque Él es el que da el sustento. ¿De dónde viene el socorro? De los montes, de donde está la presencia de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Buscarla. Porque hay mucha gente que cree que dice, es que Dios me tiene que buscar. No, Dios anda desde los cielos, ¿qué? Buscando entendidos que lo anden buscando a Él. Pero para eso hay que entender, y para entender hay que conocer, y para conocer hay que tener información. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que hemos tenido, Señor, de meditar en esto. Y que si decimos que creemos en ti y que confiamos en tus promesas, bueno, la palabra dice que la fe va a ser probada, Señor. Va a ser probada. ¿Y cómo se prueban los grandes metales? Con fuego. Entonces vamos a ser probados ahí en medio de la prueba, ¿no? Así es que te damos gracias por esta oportunidad que nos da, Señor. Y si hubiera hoy allí alguna persona aquí en la iglesia o ahí en el video, que hoy usted ha entendido de que a veces se ha hecho ese cuestionamiento. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me pasa esto a mí si yo soy buena gente, yo no me meto con nadie? ¿Por qué? ¿Dónde está Dios? Bueno, espero que usted ya sepa, si usted tiene una relación cercana con el Señor, usted sepa dónde está su Dios, con D mayúscula, ¿no? ¿Dónde está? Y si usted definitivamente no sabe, es porque usted no tiene una relación con Él. Entonces, estás fuera del reino de Dios. Entonces, no solamente te preguntarás dónde está tu Dios, sino con D minúscula, y ya vimos una descripción muy sana de que son ídolos, dioses que por más que tú clames a ellos no te van a responder, hechos a tu imagen. Entonces tienes que acercarte al Dios vivo, al Dios creador, al que dio su Hijo para que tú y yo podamos vivir, que tiene aquí en este libro establecido todas las promesas a las que podemos acceder si es que le entregamos nuestra vida a Él, ¿no? Así es que si ese es el caso suyo, hombre o mujer, ahí donde está, dígale: Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy entendí que realmente mantengo una vida preguntándome y cuestionándome dónde estás tú, cuando ni siquiera yo he hecho mi esfuerzo por acercarme a ti. Tú estás donde siempre has estado, Señor. Hoy lo entendí, tú estás ahí donde siempre has estado, sin jugar a las escondidas, sin misterio, sin nada oculto. Yo soy el que tengo que hacer mi esfuerzo de acercarme a ti, de buscarte a ti, ¿no? De entregarte mi vida a ti, de dejar que tu sangre me limpie para empezar una relación contigo, Señor. Hoy lo entendí. Por eso hoy clamo a ti, arrepentido, arrepentida como nunca antes, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, Señor, y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda, Señor, por medio de esa capacitación que tú me das, buscarte a través de tu palabra, Señor. Y yo sé que si te busco te encuentro, y en la medida en que te encuentre te voy a conocer, y en la medida que te conozca te voy a amar, y en la medida que te ame te voy a servir, Señor, y en medio de ese servicio voy a hacer lo que tú esperas de mí, un verdadero adorador en espíritu y en verdad, Señor.
Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque empecé a verlo sin ti, pero ahora te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, hermanos, si alguien hizo la oración, bueno, nada más felicitarle y animarle, ¿no? O sea, esto apenas empieza, ¿eh? Como le decían a uno cuando iba uno a una actividad de la iglesia, lo mejor está por venir, ¿no? Lo mejor está por venir, pero depende, obviamente, del esfuerzo que cada uno haga. Pero si en algo le podemos ayudar, la iglesia Efesios 4:23, Cartago, costado norte de las ruinas, centro comercial El Dorado, domingo, 10 de la mañana nos reunimos aquí en la iglesia. 8772-5957, mi teléfono, Pastor Eber Molina, 8842-2408, Pastor Tibor Mesaros también, cualquiera de los dos números te podemos ayudar. Señor los bendiga, un abrazo, nos vemos en una próxima oportunidad.